Posgrados de Universidad Mayor presenta. El chorreo no alcanza para convertir un país en un lugar digno. Eso es lo que nos dice Pablo Walker, él es capellán general del Hogar de Cristo y hoy está en esta mesa de diálogo. No vamos a hablar acerca de pobreza, vamos a hablar acerca de justicia. Bienvenidos. Mesa de diálogo, desde la Confitería Torres. Estamos con el sacerdote jesuita Pablo Walker, capellán general del Hogar de Cristo. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Mesa de Diálogo. Estamos como siempre reunidos en este lugar que ya es nuestra casa, la Confitería Torres, en el centro de Santiago, en Alameda con 18. Nos instalamos para debatir sobre distintos temas que tienen relación siempre con la agenda informativa. Durante las últimas semanas, a raíz de los resultados de la encuesta CACEN, el tema de la pobreza ha estado muy sobre la mesa, pero en general muy ligado a temas más bien técnicos. Y tenemos claro que esto no se trata de contar pobres, como nos han dicho justamente algunos expertos de esta materia en nuestra mesa de diálogo. Hoy nos acompaña quien es parte del Hogar de Cristo. Se encargan de los más pobres entre los pobres. Pablo Walker, bienvenido. Gracias por estar junto a nosotros. Gracias. Primero que todo, te quiero preguntar sobre la labor en términos generales del Hogar de Cristo, pensando en que tal vez hay algún marciano viéndonos que no sepa exactamente a qué se dedican, porque la mayoría del país entiende muy bien cuál es la misión que tienen ustedes, pero cuéntanos un poco cómo es hoy la misión del Hogar de Cristo y cómo seguramente ha ido cambiando en el tiempo. El Hogar de Cristo va a cumplir 68 años y desde sus orígenes, fundado por Alberto Hurtado, en un encuentro que tiene a pocas cuadras de acá, con una persona que hoy día llamaríamos técnicamente persona en situación de calle. Claro. Pero en ese tiempo tenían otro nombre, eran el hombre del saco, el pililo, no sé cómo le llaman, niños vagos. Era un adulto y bueno, él conoce la historia, él venía a la pega, se conmueve, parece que le entrega su abrigo. No hay ahí ninguna experiencia de cielo abierto ni ángeles cantando, digamos, pero sí, Alberto Hurtado como jesuita tenía una experiencia de Dios donde él se había ido acostumbrando como a tratar de reconocer los rasgos del fenómeno Jesús de Nazaret 2000 años después, o sea, lo que significaba Jesús de Nazaret como ser humano, como el modo de relaciones que entablaba con las personas, reconocerlo hoy día contemporáneamente, y él reconoce una situación de exclusión y de ninguneo, de un nadie, como diría Eduardo Galeano, decir, bueno, este es Jesús de Nazaret. Al día siguiente él en un retiro, entonces se conmueve, corta la línea editorial de un retiro que le está dando una señora muy distinguida y dice, ¿sabes qué más no puedo seguir? Y ahí surgen las primeras donaciones. Y ese retiro ocurrió también aquí en la calle de Condel. 67 años después nos encontramos entonces con esa misma obra que mantiene como un perfil de centinela, o sea, de ir como visualizando las nuevas formas de la exclusión. El padre Hurtado tenía como un discurso súper neto, súper claro, de que una cosa es la caridad y otra es la justicia. Benedicto XVI hoy día lo dice de una manera bien simple pero bien aguda, dice: cuando yo te doy lo que es tuyo, eso es justicia. Cuando yo te doy algo que es mío, eso es caridad. Y entonces, él decía, mira, lo que estamos haciendo con los más pobres, los más pobres, no es un asunto netamente de caridad, sino que hay algo que le estamos debiendo. Eso en términos ciudadanos es reconocimiento de derecho, en términos teológicos es reconocimiento de una dignidad de hijo de Dios. Y eso es bien interesante porque yo creo que muchas veces en la historia de la iglesia ha como visualizado normalizaciones de la exclusión, naturalizaciones de la injusticia que son inaceptables, primero bajo el registro de la caridad y después bajo el registro de una justicia evangélica. Después son tomados por la sociedad civil y decir esto tiene que ser elevado a la categoría de derecho, de reconocimiento de derechos que tiene que ser resguardado por la sociedad civil. Entonces, bueno, en un inicio son los niños del Mapocho, como tú sabes, con millones de historias. El padre Hurtado, por ahí por Recoleta, tenía la primera casa para niños. Cuenta la historia que una vez les pidió a los niños ayuda para financiar esa casa y puso una cajita a los pies de la Virgen. Y una noche los niños llegan felices y dicen, oye, nos fue muy bien, padre, ya le tenemos toda la plata, y se da cuenta que no sonaban, que estaba lleno de billetes y que los cabros chicos habían estado cogoteando todo el día
para financiarle el hogar de Cristo. Entonces él dijo, a ver, Okay. Claro, entendámoslo. tenemos un problema con la fórmula. Pongámonos Claro. de acuerdo en el concepto. ¿Ah? Y bueno, de esa primera jornada además hubo situaciones de chiquillos que salieron adelante. Uno de ellos está en este momento en la sala de enfermos Padre Hurtado, sala de enfermos terminales que tiene el Hogar de Cristo, donde mueren como en un hotel de 5 estrellas, una cosa más maravillosa. Ahí está el pollito o el caracol, que fue recogido por el Padre Hurtado. Él después fue suplementero, fue campeón de atletismo de los suplementeros y siempre corría con la polera suplementero, pero cuando subía al podio se ponía la camiseta del Hogar de Cristo. Es un poeta, un músico, un hombre maravilloso, con una estampa así parecía Clotario Blest. En este momento tú lo encontráis ahí en General Velázquez, la pieza nuestra. Pero hubo otras personas que, bueno, siguieron delinquiendo. Y yo creo que ese es como el sino también de la lucha contra la exclusión, que es una cierta como vivencia que tenemos nosotros de una llaga sangrante social que cuando deja de ser una cifra y la oportunidad para una disquisición académica, con mucho respeto de las áreas de ciencias sociales, y cuando tú empiezas a contarle historia, etcétera, también hay una especie como de misterio muy grande, no solamente por lo que significa la vida cotidiana de esas personas, pero también por la herencia que se da como una especie como de sucesión de generaciones, de exclusión, y al mismo tiempo porque incluso todas las herramientas puestas para intentar reparar lo que está a la causa de esa situación, como en calle, ponte tú, a menudo llevan al operador social a la experiencia de la impotencia, porque, y hay que ser súper humilde, a nosotros se nos murió el año pasado una persona en la puerta del Hogar de Cristo, debajo del Cristo, y llevábamos 3 días tratando de convencerlo de que entrara a la hospedería. Agustín Moreira era capellán general en ese tiempo y estuvo 20 minutos antes que él, le habían llevado termos, sopa, y la persona no quería. Y ahí hay como algo muy recio, muy potente y algo muy sagrado que es la libertad humana, la autonomía humana, inviolable. Y entonces, por un lado, es toda una movilización nuestra, como para decir, a ver, aquí tenemos personas que por distintas razones van quedando como una especie como de desecho. Las personas en situación de calle, por una sucesión de ruptura que hace que ellos mismos se perciban como incapaces de poder seguir viviendo con otros. Y cuando tú recorres la calle en la noche te encontrás con historias de personas que se le murió la señora, una infidelidad suya, violencia intrafamiliar, que no se lo perdonaron nunca, que lo taparon con alcohol y drogas, que perdió la pega, que se encuentra en calle, pero tenían título profesional, tenían departamento, todo eso. Entonces hay que repararlo. Y la verdad es que muchas veces nos va re mal. O sea, no te explico la cantidad de horas dedicadas a tratar como de surcir el alma, reparar esos duelos para desandar el camino descendente y empezar un camino de perdón a sí mismo, de habilitación de vínculos con ese monitor, después la posibilidad de sacar el carnet de identidad, limpiar el papel de antecedentes, arrendar una pieza, empezar un tratamiento terapéutico. Entonces es la pobreza dura que requiere como muchas horas, hombre. Muchas horas, hombre, y que muchas veces genera mucha impotencia y la ciudad no tolera sentirse impotente frente a esto, se van quedando como al borde del camino. Justamente te iba a preguntar si genera más impotencia tal vez el enfrentar estos temas al sistema, el enfrentar la pobreza al sistema y darse cuenta tal vez que hay una falta de oportunidades, que hay un nivel de desigualdad, de lo que hemos venido hablando, sí. Sobre todo en particular desde final del año pasado y este año, que tiene que ver con la mala repartición de la riqueza, esta brecha entre ricos y pobres enorme. ¿Qué genera más impotencia? ¿Eso o tal vez cuando no logras hacer que esta persona, por ejemplo, entre a la hospedería? Porque al fin y al cabo son dos mundos que en algún minuto se tienen que cruzar, en virtud justamente de conseguir estas conquistas para un tema social, que pueda tal vez reparar muchas más almas, como dices tú. Mira, encuentro una buena pregunta porque yo creo que efectivamente vivimos mucha impotencia, incluso las personas de condición socioeconómica muy alta, que viven en un condominio, te fijáis, y que sufren, ¿sí? Qué horror lo que estoy viendo, no sé qué hacer, y bueno, transfiero un mandato haciéndome socio de una fundación, etcétera. Pero yo siento que como ciudad tenemos
como somos muy ineptos en la relación con el diferente, con el disfuncional, por su condición sexual, por su discapacidad, por su genio, por su dependencia a algún tipo de droga, lo que sea. Tenemos una ineptitud grande como para validar que es una relación legítima, pero que requiere como cambiar mi expectativa, mi ritmo, que requiere, en términos cristianos, evangelizar mis estándares de dignidad. ¿Cachai? Ya. No sé si es muy Sí. difícil lo que te digo, pero en el fondo, como transformar mi expectativa. De manera que yo puedo establecer relaciones de amistad, de afecto, de vínculo, perder la vergüenza. Ahí hay un ámbito yo como cristiano digo, de evangelización, o sea, como de cambiar las expectativas de mi vida, que curiosamente las personas que tienen un familiar con discapacidad mental o física, la enganchan al tiro la cachan. ¿Te fijas? El padre Hurtado tenía una frase súper potente de un obispo del siglo XVIII que decía: el que no ha sufrido no sabe nada. Yo añadiría, es un peligro público. Y tú te fijas, cuando un cura se acerca a una mamá que está perdiendo el hijo, ahora se está muriendo el hijo de una amiga en el hospital Calvo Maquena, y te dice: sí, yo sé lo que siente, ándate a la mierda, no tenés ni idea lo que siente. Yo no lo sé como cura, claro. No tengo ni idea. Y todas las frases de buena crianza, todas las teologías que tratan de explicar lo inexplicable, son una herida más grande todavía. ¿Sí? Pablo, te quiero llevar a este tema que tiene relación con de qué manera tal vez el Estado se hace o no cargo de esta situación, porque entendemos que cuando una entidad como el Hogar de Cristo ayuda y acoge a una parte de la población que está en este grado de desamparo, es porque también en el fondo pasa a ser como un subsidio de una labor que en términos de origen debería estar en manos del Estado, de hacerse cargo también de esos ciudadanos. Y a eso iba cuando te preguntaba si tal vez también frustra un poco el darse cuenta que eso ha avanzado o no. El Estado hoy día se hace cargo de estas personas y lo vemos también en el fondo en la gran labor que hace el Hogar de Cristo y el descanso que puede tener un Estado frente a un organismo como este. Sí, pero mira, por ejemplo, en tema calle, el Estado sí ha ido avanzando y eso es real. O sea, te fijáis, ha habido como un aumento exponencial de la cantidad de recursos, que sea de 1.400 millones, de 1.100 a 1.400 millones para el plan calle, y aunque son programas que inicialmente son bien puntuales, después poco a poco van sumando como otro elemento y pueden dar como para una política para las personas en situación de calle, ¿no? Que no pase solamente por albergues de invierno para evitar que mueran de frío, sino que también planes de empleabilidad asistida que se llaman ECA, empleo con apoyo, cuyos pilotos, algunos de ellos gestionamos como Hogar de Cristo, y también planes de habitabilidad asistida con comunidades de 5 o 6 personas y un arriendo subsidiado que se van a vivir juntos. Eso es real, ¿te fijáis? Y lo mismo, el grito que hicimos, que fue un grito así como, estamos gritando, o sea, si no nos escuchamos hay que hacer algo más que gritar, uniéndonos a otras fundaciones como La Rosa, San Vicente de Paul, a propósito de la ausencia de una política para adultos mayores. Y ahí contamos además como con el apoyo y la sintonía con el obispo Manuel Camilo Vial de Temuco, que es presidente del área social del episcopado, que él mismo le mandó una carta al presidente diciéndole: esto es una catástrofe humanitaria incipiente, invisible, pero si no nos hacemos cargo lo va a hacer. Y bueno, ya hay una respuesta que no es una política, pero es un primer paso, que pueden ser subsidios, que este año van a salir de las políticas de las platas presidenciales, pero el próximo año podrían ser platas que salieron ya de una ley. Entonces se va avanzando. Ahora, yo encuentro que hay como una misión de la sociedad civil de ir levantando como ámbitos de exclusión, que respecto a los cuales quizás todavía el Estado como que no tiene ojo. Y eso ha sido típico también de la experiencia de la Iglesia, con todos los errores y pecados que tenemos, para que eso después sea reconocido como un deber de Estado, un tema de Estado. Y con la flexibilidad, con la adaptabilidad, con los recursos que tenemos, con los pitutos que tenemos, convocar, levantar ese tema y en un momento determinado decir: es que más ya estamos en una situación de mayoría de edad, el Estado puede hacerse cargo. Y es lo que nosotros estamos sintiendo, una vez que, por ejemplo, como Estado puede ser tomado sus subsidios permanentes, diferenciados para las personas adultos mayores más pobres,
probablemente como Hogar de Cristo nosotros vamos a poder dedicarnos entonces a las situaciones más complejas y tomar, por ejemplo, la situación de la discapacidad psíquica. En el 20% más pobre de Chile hay cerca de 70.000 personas que o padecen esquizofrenia o padecen depresiones severas que hacen que prácticamente sus cuidadores se vean colapsados. Y muchos de ellos están en calle, están viviendo en la calle y son habitualmente las personas que tú ves por aquí deambulando con hartos capas colgando y que le tenemos mucho miedo. Para ellos, años atrás, Rodrigo Saldívar, que era voluntario del Hogar de Cristo en ese tiempo, captó que dentro de la hospedería había como clases sociales, por así, y ya, pero lo más pobre, lo más pobre, lo más pobre era el loco. Y la loca ya era la más dañada de todas, la más abusada. Y para ellos creó una fundación que hoy día se llama Rostros Nuevos. Probablemente nosotros como Hogar de Cristo, una vez que logremos levantar y sentir que el Estado efectivamente está comprometido con una política de adulto mayor, vamos a decir, bueno, ahora es discapacidad psíquica. El siguiente paso. O sea, en el fondo, por eso te hablaba de la figura del centinela, y yo creo que eso es legítimo que la sociedad civil. Y déjame terminar además, otra razón por la cual yo no soy por un estatismo, ¿te fijáis?, del trabajo por la inclusión. A mí me daría mucha pena, y me sentiría muy desilusionado como chileno, pero también como religioso, el sentir que esto es pega del Estado. Te voy a decir por qué, porque a mí, yo no concibo, por ejemplo, que un empresario diga, mira, la función de mi empresa es la rentabilidad económica puramente. O sea, por lo menos se dista mucho de lo que aprendimos nosotros del Evangelio. O sea, una empresa crea cultura, es una microsociedad. Entonces digo, no, pues usted también tiene un rol social al que requiero convocar para que también la empresa sea un lugar de inclusión. Y lo mismo esperaría de la universidad, lo mismo esperaría de los barrios, etc. Entonces yo no concibo fundaciones que hagan la pega como de hacerse cargo de los excluidos para esconderlos, como Michel Foucault, la historia de la locura, ¿te fijáis? Que había una especie como de sacralización de la exclusión, mandándoselo lejos, al desierto. En ese tiempo habrán sido, qué sé yo, los leprosos, después habrán sido los locos, después las enfermedades venéreas, los enfermos de SIDA, Valdosanti, cuánto le costó tener una casa. Yo me niego a un Hogar de Cristo o cualquier otra fundación de digan, manda, usted tiene a una persona a la cual se quiere deshacer, manda, yo me hago cargo, págueme. No, no, amigo, se los vamos a devolver. Porque justamente ahí había algo que es lo más hondo cuando decía el Padre Hurtado, o sea, el Padre Hurtado cuando decía que el pobre es Cristo. Porque cuando yo me aprendo a relacionar como un igual con una persona que sufre exclusión, hay algo en mí que cambia, me obliga, me eleva a los estándares de humanidad. Entonces, por eso los programas del Hogar de Cristo tienen una ambición no solamente de necesaria asistencia, no solamente de promoción de esa persona para que vuelva al colegio, o vuelva a la pega, o vuelva al trabajo, a la salud social, a la salud mental, a la iglesia, ojalá, sino que también tiene una ambición de transformación del etos, de humanización, para que no fabriquemos exclusión. Claro, sino que acabemos con ella. Estamos conversando con Pablo Walker, capellán general del Hogar de Cristo, que hoy nos acompaña. Están haciendo una campaña, termina el martes próximo. Vamos a conversar también respecto a eso. Al regreso hay que juntar 1.000 millones de pesos. Es una cifra grande, pero tal vez no es tanto considerando el gran trabajo que se realiza. Ya regresamos con más Mesa de Diálogo. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en nuestra Mesa de Diálogo a través del Mostrador TV. Les agradecemos por acompañarnos, a quienes también a través de las redes sociales se van sumando a los temas que planteamos y que dejamos, por cierto, sobre la mesa. Pablo Walker nos acompaña, capellán general del Hogar de Cristo. Estábamos hablando acerca de muchas materias que involucran justamente el trabajo que ellos realizan, pero que también nos hacen reflexionar acerca de esta dualidad tal vez entre justicia y caridad, que lo mencionábamos en el bloque anterior.
¿Cuál es tu opinión frente a esta campaña que me imagino es de la que estabas hablando en particular de Acoge a un adulto mayor, que es la campaña impulsada recientemente por el presidente Sebastián Piñera? Es un subsidio que se entrega a personas que tienen la posibilidad de cuidar tal vez a un adulto mayor en su casa, pero que no tienen la posibilidad física de hacerlo y se le entrega un subsidio para que puedan construir una habitación y puedan cuidarlo ahí. ¿Es la manera tal vez de lograr que como sociedad entendamos que los adultos mayores también son parte de nuestra responsabilidad? Es un paso necesario el que las fundaciones que trabajamos con la visualización, con el reconocimiento del adulto mayor abandonado y con la necesaria asistencia, que podamos tener los recursos, la ayuda, porque estábamos absolutamente botados hasta el momento. O sea, hasta antes de esto solamente teníamos la pensión básica solidaria de los mismos adultos mayores, 78.000 pesos, y en algunos casos recibíamos el dinero el equivalente al días cama, plata venía del Ministerio de Salud, no teníamos más que eso. Entonces, en cambio ahora vamos a tener un porcentaje que es más o menos la mitad de lo que cuestan las distintas prestaciones, sumando eso, esa pensión básica solidaria se concibe, más un suple del Estado, para completar la mitad de lo que cuesta una residencia de adulto mayor, la mitad de lo que pueda costar la atención del adulto mayor en su propia casa con un programa de atención domiciliaria que en nomenclatura Hogar de Cristo se llama PADAM, Programa de Atención Domiciliaria, que para nosotros es nuestro chiche, nuestro caballito de batalla, porque no tenemos capacidad alguna y por lo mismo que conversamos hace un rato, no nos interesa desresponsabilizar a las familias y hacerles perder a la familia la oportunidad que significa el convivir hasta el final con su adulto mayor como fuente de raíces, de sabiduría y de aprendizaje recíproco. Entonces, ese programa de atención domiciliaria es sostenido también en la mitad de su costo por este financiamiento. Y también parte de este anuncio presidencial del último 21 de mayo fue la mitad de lo que cuesta atender a un adulto mayor en un centro diurno, que sirve como un living, que para personas que viven autónomamente o con sus familias, pero que nosotros los podemos recibir durante el día, dándole almuerzo, dándole atención, acogida, cariño. Esos tres tipos de programas fueron propuestos por las organizaciones que trabajamos con adultos mayores como los más eficaces y por donde habría que partir. Efectivamente, después tendrían que surgir otro tipo de programas y tendría que haber auténticamente una política de adulto mayor, pero sí es un avance para sostener las fundaciones que trabajamos con eso y también como para que haya un reconocimiento público del valor que cumple el adulto mayor. Pablo, y en tu opinión, ¿cuál es la manera en la que esto es tomado por la sociedad en términos generales? ¿Cuesta lograr que se entienda justamente el rol del adulto mayor, el que tú planteabas recién, nosotros no queremos como cortar este vínculo con la familia? ¿Cómo se lleva eso a la práctica? ¿Cuesta convencer a una familia que tal vez en un minuto dice, no puedo más con esta persona, que puede ser mi abuelito, pero que puede tener un problema, por ejemplo, tal como tú decías, hay problemas del área de la salud mental que son bastante complejos de llevar? ¿Cuesta ese proceso de tal vez mantenerlo en su casa? Sí, lo que pasa es que culturalmente todo va en sentido contrario. Primero, bueno, por el aumento de la expectativa de vida. Además, por las características habitacionales, por la composición familiar, todo hace bastante más dificultoso el poder sostener la convivencia hasta el final con un adulto mayor. Y efectivamente, además, cuando uno ya va al 20% más pobre, que es uno de los temas que está involucrado en cómo medimos la pobreza. Porque si medimos la pobreza solamente en términos de ingreso, y en un umbral de ingreso, ponte tú, de 72.000 pesos per cápita, en la práctica se ve que eso es una cuerda floja, que muchas personas pueden estar arriba de esos 72.000 pesos per cápita, pero si tienen un adulto mayor consigo, efectivamente son más que pobres. Entonces nosotros necesitamos ahí reduplicar el nivel de conciencia, lo que significa que para que una persona pueda seguir siendo cuidadora de un adulto mayor requiere muchísimo mayor ayuda del Estado. Sí. Tú decías en otras entrevistas que la pobreza se ha vuelto hipócrita y solitaria y que necesitamos, bueno, reconocer derechos civiles y ciudadanos, que es un poco lo que mencionabas en el bloque anterior. Dices que es difícil empatizar con lo que significa vivir con 2.400.000 pesos. Sí, 2.400.000, perdón. Sí.
Yo no quiero hacer como la idealización del que vive en la población, para nada, ni estoy diciendo que todas las personas que definen las políticas públicas tengan que vivir ahí. Pero hay un dato así como de realidad de lo que significa poder sostener una familia de 4 miembros con un salario mínimo, digamos. Entonces, yo creo que la empatía desenreda muchos análisis, desenreda como que ilumina, esclarece, simplifica. Probablemente si hubiera más personas que hubieran hecho el ejercicio cotidiano, lo que significa pagar la locomoción, pagar la calefacción, pagar la luz, pagar la canasta básica, digamos, con esa plata, para sus propios hijos dirían, ¿sabes qué más? Yo necesito más recursos, y habría sido otra la discusión que hubiéramos tenido para el salario mínimo y para otro tipo de discusiones. O sea, no me cabe la menor duda. El que no ha sufrido no sabe nada. Hablemos acerca de la campaña que están haciendo sí, y que es hasta el martes próximo. 1.000 millones de pesos. ¿Qué tan lejos está la cifra? Bueno, ahora estamos urgidos. O sea, si me hubieras preguntado ayer, te diría, bien, Regio, estamos felices. Hoy día estoy urgido. Porque estamos en la mitad de la campaña, quedan 5 días, y llevamos menos de la mitad. Este año decidimos hacer campaña de donaciones y no campaña de socios. Hacía 5 años que llevamos haciendo campaña de socios. La gente estaba acostumbrada que Hogar de Cristo igual socio, sí. Hágase socio del Hogar de Cristo. Y había como algo en el imaginario de que el Hogar de Cristo tiene la plata, las lucas aseguradas. ¿Por la cantidad de socios? Por la cantidad de socios, porque le ayuda a todo el mundo, porque es muy grande. Porque es tal vez la fundación más conocida. Es la más conocida, porque tiene ayuda a muchas empresas, todo eso. Entonces fue muy potente. A mí me tocó ser parte como del anuncio. Yo llevaba 3 semanas de llegado como capellán general del Hogar de Cristo, pero algo que ya veníamos conversando, etcétera, con Agustín. Bueno, decir, bueno, vamos a tener que transparentar esta situación de que no podemos seguir con un déficit estructural de 3.500 millones de pesos. El presupuesto del Hogar de Cristo es como de 35.000 millones de pesos anual. Con eso podemos atender a las 27.000 personas que acogemos diariamente, tanto en pega de asistencia como en temas de promoción. En distintas áreas. En las distintas áreas, bueno. Pero llevábamos un 10% de déficit estructural, o sea, 3.700. ¿Supimos de cierre de alguna? Hubo cierres de programas y traspasos de programas. No quedó nadie como de los más pobres en la calle, pero sí hubo experiencias dolorosas, y bien dolorosas, de programas muy emblemáticos, muy queridos nuestros, además donde había sido entregado mucho cariño a muchas generaciones, algunas casas incluso donde el mismo padre Hurtado había estado. ¿Y que tuvieron que cerrar? Y que tuvimos que cerrar y traspasar esos adultos mayores, en este caso por ejemplo de Lampa, o a otros centros, residencias nuestras, o a La Rosa. ¿Okay? Y para nosotros fue muy fuerte, pero también fue un ejercicio de una suma que yo creo que el resultado es evangélico, o sea, como una mezcla entre humildad, transparencia, reconocimiento también de nuestros límites, y también como de devolverle a nuestro país, ¿te fijáis? Que el Hogar de Cristo es directamente proporcional al nivel de compromiso que tenga la sociedad, la ciudadanía, exactamente, que no tenemos la lucas asegurada. El 35% del presupuesto que tiene el Hogar de Cristo viene del Estado. Y la verdad es que no podría ser mucho más que eso tampoco, porque como conversamos perderíamos la libertad. El Hogar de Cristo necesita la libertad para poder ser centinela y ver pobrezas emergentes, a veces medias hipócritamente tapadas, que no son interesantes quizás todavía, o no son reconocidas todavía como temas de derechos ciudadanos, pero que nosotros los vemos, los visualizamos en nuestro trabajo. Necesitamos tener esa libertad, necesitamos tener capacidad de innovación en la operación social, necesitamos tener capacidad como de ensayos y errores, muchas veces de aprendizaje de lo que se está haciendo en otras partes. Bueno, por eso no podemos seguir aumentando tampoco infinitamente la ayuda del Estado. Necesitamos hacerlo con el respaldo privado. Y ahí el 50% de las ayudas que nosotros recibimos vienen de los socios, que es una cuestión única en el mundo, es un chicho. O sea, yo si llego a desproteger eso, es como para que me vaya al infierno mañana. O sea, porque sería la imbecilidad, pero más profesional que podría ser. Poder tener
500.000 personas que todos los meses voluntariamente restringen su presupuesto familiar por incorporar como parte de su cuidado a gente que no es de su familia, pero con la cual se siente comprometido, un tremendo regalo. Esos son cerca de 500.000. Y después hay un porcentaje, son como un 15% que son de donaciones y también de otro tipo de actividades, como ahí entra la funeraria, el Hogar de Cristo, etcétera, que nos permite captar recursos también para la operación social del hogar. Bueno, todo eso, nosotros, sin embargo, llevábamos un déficit ya arrastrado. Nosotros teníamos un colchón de millones de pesos que había sido instalado por Renato Poblete, genial, que ojalá esté rezando ahora por mí, porque que me dé el know-how. Como para poder tener ¿Poder hacer ese colchón? Claro, ese colchón y además que nos permitía generar cierta rentabilidad, ciertos intereses, pues, pero no estábamos comiendo el colchón. Y si nos seguíamos con ese nivel de déficit, en 3 o 4 años más íbamos a tener que cerrar el programa y hacerlo mal. Entonces nosotros decimos, mira, así no podemos seguir, necesitamos efectivamente cerrar algunos programas, ajustarnos, pero también fue la oportunidad para trabajar con otras organizaciones. Y fue muy bonito porque ahí nace esta voz común hacia una política de adulto mayor. O sea, ahí ¿Tiene el nace vínculo con la Fundación Las Rosas? Las Rosas, con CONAPRAN, con San Vicente de Paul, de ahí nace. Y eso es bien potente porque en el fondo de nuevo aprendemos de los pobres, o sea, de los pobres aprendemos que necesitamos de los demás. Entonces cuando nosotros como Areguito decimos, ¿sabes qué más? Somos pobres en ese sentido. Aunque tengamos un tremendo presupuesto, pero cuando uno empieza a necesitar de los demás, se crea ciudadanía también, se crea etos social. Entonces eso fue un paso muy potente para nosotros. Y entonces, frente a la campaña, esta vez deciden Decimos no hacer aumentar el tema de los socios, de los socios, sino... de las donaciones. Y además tiene otra patita que es bien interesante, que para mí me ha encantado, pero me va a encantar más si logramos la meta. Si no logramos la meta, es un suicidio. Que es que nos ha permitido el contacto en terreno. O sea, cuando tú andáis buscando firmas para ser socio, no necesitáis mucha gente. Pero cuando tú necesitáis generar lucas, tenéis que salir a la calle. Tenéis que salir a los colegios, a la plaza, a los programas, venir acá. Y había una cantidad de historias tan lindas. Una de ellas, yo la he contado, pero el otro día celebrando misa con la hermana Nelly en la CPF San Joaquín, el Centro Penitenciario de San Joaquín, yo entre medio de la misa, en medio de todas las peticiones de la interna, pidiendo volver a su casa, que le vaya bien en el permiso, etcétera, yo digo, bueno, y quiero pedir además que nos vaya bien en la colecta del Hogar de Cristo. Así. No la hice con malicia, pero la hermana Nelly la agarró. Y al final dijo, ya padre, nos damos por enterados, la interna nos vamos a poner con una donación chiquilla, vamos a buscar el tarro más grande que encontremos y no vamos a dar chaucha, no vamos a dar limosna, sino que les vamos a pedir que cada uno de ustedes deje de fumar algo. Eso fue punto suspensivo. Claro, está bien. No juzguemos. Deje de tomar algo que podrían tomar. Y vamos a dar... por la gente que está sufriendo todavía más que nosotros. Y bueno, ese tarro circuló, me lo entregaron hoy día, fue el tarro que más juntó en todo Chile, juntó 77 lucas. Pero es que a mí me hizo pensar tanto, yo he sido siempre malo para la plata, para pedir plata, pero ¿sabéis qué más? Esto como no arrugarse de pedirte un sacrificio, y ¿sabéis qué? Me renuncie a algo que para ti sería relevante, porque hay un tema de justicia, o sea, y el tema de justicia va en el sentido siguiente, no solamente porque lo que debemos a los excluidos es mucha plata, Claro. O sea, muchas horas médico, muchas horas profe, muchas horas jardín, muchas horas cine, muchas horas escuela, muchas horas cura le debemos, entonces, de justicia, sino que también a mí mismo me debo dar no lo que me sobra, sino lo que yo amo. Cuando el Padre Hurtado tiene una frase muy potente, que a veces la gente cree que hay que dar hasta que duele, la frase más típica del Padre Hurtado, claro. pero no, hay una frase que él decía, darse es cumplir justicia. Entonces, hay un tema de la dignidad personal que tiene que ver con dar no lo que me sobra, lo que no quiero, sino lo que más amo. Tal vez tiene que ver más con compartir que con dar. Sí, y que por ahí son términos distintos. Exactamente, cuando yo doy lo que me sobra, doy. Cuando yo doy lo que me falta, tengo, me doy. O sea, y ahí yo decía, mira, el chorreo no basta para un país digno. Y yo creo que no vamos a superar la pobreza con el chorreo. No vamos a superar la pobreza con un excedente de mi hastío por consumir, porque no te vayas a hastiar nunca, porque somos un saco roto.
En cambio, cuando yo diseño, ¿sí? ¿Sabes qué más? Modero mis expectativas porque recalibro mis prioridades. Cuando tenemos un país más humano, yo necesito consumir distinto, consumo menos y redistribuyo de manera distinta. Pablo, si queremos hacer aportes al Hogar de Cristo. Deja anotarlo aquí. Búscalo. No, que... Busca todo de inmediato. No, aquí y ya. te dejo mis datos. No, claro. Aquí hablo a la cámara, sí, Por favor, con el dedo. lo vamos a repetir también antes de terminar el programa, pero terminando este segundo bloque. Aportes y donaciones en la campaña del Hogar de Cristo, hay que buscar llegar a la cifra de 1.000 millones de pesos. Sí. Mira, la manera más fácil es www.hogardecristo.cl. Perfecto. Pero también para los clientes del BBVA, Okay. la cuenta 1808. ¿Ya? Eso es fácil. También, cuando vayas al líder, puedes dar el vuelto al líder, porque es falso que esa plata no nos llegue íntegramente, porque había una campaña contra el don y su vuelto. Sí. Esa campaña le significó al Hogar de Cristo dejar de recibir 400 millones el año pasado. Y es una difamación, perdona que decir, Perfecto decirlo. es una mariconada. O sea, perdón, no sé. Una cosa que no esté picado contra el sistema, lo que quiere, pero esa plata da el 100% y además que trabajo las cajeras, que con una ternura infinita, una paciencia infinita, porque le mandan salud a todo el mundo y hasta a su mamá, y esa señora no tiene culpa de los pecados, de la iglesia, del cura tanto, no. La cajera entonces, está ahí poniendo la cara en el claro, fondo, si sí. tú no quieres dar, dices que más no quiero, gracias No, y gracias, bien, impecable, precioso, legítimo. Entonces, todo el vuelto va efectivamente para el Hogar de Cristo y durante este tiempo se está pidiendo unos 500 pesos suplementarios. Yo te diría esas son como las maneras que son más fáciles y sobre todo este sitio web. Hogardecristo.cl. Hacemos una pausa, nos acompaña Pablo Walker, capellán general del Hogar de Cristo. Regresamos con más en el último bloque de Mesa de Diálogo. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso, hacemos Mesa de Diálogo. Gracias a ustedes por acompañarnos, por sumarse también a los distintos debates, a los temas que planteamos sobre nuestra mesa y que van siguiendo a través de las redes sociales. Es momento también de agradecer a la Universidad Mayor, quien es parte de nuestra mesa ya durante toda esta segunda temporada, un lugar donde puedes encontrar programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Universidad Mayor. Conversamos acerca de la campaña del Hogar de Cristo. 1.000 millones de pesos es lo que hay que reunir. La campaña termina el 6 de agosto, no queda muchos días, por lo tanto es importante ponerse las pilas frente a esto. ¿Podemos entender tal vez en términos numéricos lo que significa, lo que hace el Hogar de Cristo? Sé que tal vez es una manera más fría y tenemos tal vez ya con estos primeros dos bloques una cercanía mayor con lo que implica en términos también de las historias y del trabajo en lo cotidiano. En términos de cifras, ¿cuánta gente atiende el Hogar de Cristo? Son 27.000 personas todos los días. Cuando además el Fondo Esperanza de Bancos Comunitarios era parte del Hogar de Cristo, porque ahora ya le dimos su mayoría de edad, súmale 50.000 personas más, es impresionante. Entonces lo que puede ser como una palanca que significa de promoción humana, o sea, el Hogar de Cristo da asistencia, pero no nos interesa quedarnos en la asistencia, queremos que aparezca algo mejor que el Hogar de Cristo. Eso significa 534 programas desde Arica a Porvenir, de Arica a Punta Arenas, digamos. 534, que cubren, te digo, como todos los rostros de la exclusión social. ¿Qué significa 534 programas? ¿Son sistemas de ayuda de Claro. diferente índole? Por ejemplo, no necesariamente significa un lugar físico, Okay. pero por ejemplo en un mismo lugar físico como una hospedería pueden cumplir 3 programas. Puede ser una hospedería de hombre, un programa de acogida también para personas en situación de calle y un comedor fraterno. Hay 3 programas en un lugar físico. ¿Okay? Nosotros tenemos como líneas de acción que en el fondo cubre la biografía de la exclusión humana.
¿ya? Desde casas donde recibimos niños enviados por los tribunales y jóvenes haciendo la pega de que nos necesiten el mínimo de tiempo posible en programas que a veces son de búsqueda de familias de acogida transitoriamente, son programas que se llaman FA, de acogida especializada, mientras tanto se repara esa familia o para que vuelvan a su propio hogar. La situación de la mujer violentada, abusada sexualmente, son especie como de casas de protección. Los jóvenes que sufren consumo problemático de alcohol y droga, a través de la Fundación Paréntesis. Los jóvenes que son expulsados del sistema escolar, llamados desertores. Nosotros vamos a los municipios y les preguntamos cuáles son sus peores alumnos, eso nos interesa, se nos hace agua a la boca, digamos, esa es nuestra pega, no es la sandía calada. Y colegios cuya especialidad son un promedio de 4 años de retraso escolar y lograr que esos chiquillos terminen la básica, hacer la mediación para que terminen la media y la mediación con las empresas. Eso se llama Súmate. ¿Okay? Después, todo el trabajo que significa de reinserción laboral para personas en situación de calle, personas con discapacidad psíquica que en este momento ya tienen pega, que están, por ejemplo, como en jardines o en ensamblaje de cajas, personas con discapacidad psíquica. Eso se llama empleo. Y después tenemos todo lo que es la línea de calle, que es la más conocida, el Hogar de Cristo, la más visible, ¿sí? Tenemos toda la línea de primera infancia, con una red de jardines infantiles que son nuestros portaaviones, las poblaciones, son un chiche. En el fondo la oportunidad para que la mamá pueda ir a trabajar, para recibir habilidades parentales, para hacer planes de prevención de violencia intrafamiliar y con el método Montessori que activa la autonomía de los chiquillos, la capacidad, la iniciativa para explorar el mundo, que llegan con unos estándares que son los cabros que les va mejor después cuando van al colegio. Y eso, Pablo, ¿cuánta gente trabaja en el Hogar de Cristo? Es 3.700 personas más o menos. 3.700 personas trabajadores. Para lograr cubrir 27.000 personas. Sí, exactamente. Son 3.400, 3.700, para las cifras son malos, pero de ese orden. Eso, más un número como de unos 8.000 voluntarios, eso es lo que mantiene, hace operativo estos 534 programas. ¿Cuál es tu mayor orgullo de trabajar en este lugar, de ser parte del Hogar de Cristo? Te lo digo al tiro, sin pensar, es la vocación de los trabajadores. A mí me va a emocionar, bueno. No, es que soy... No, mira, no hay ningún sueldo en el Hogar de Cristo que esté a la altura de lo que le pagarían a esas personas en el mercado. Ojalá lo hubiera, me encantaría que así lo hubiera. Pero lo que yo he visto en términos de sacrificio de la vida familiar, en términos de otras oportunidades laborales, en términos de riesgo para su propia integridad física, en por ir términos a de trabajar cansancio. al hogar. Sí, y por sostener esos programas, esta experiencia de la impotencia, de que la libertad del ser humano es sagrada, pero que hay que estar como porfiado, con las mechas tiesas, de empezar una y otra vez, de volver a ofrecerle algo mejor que la droga, algo mejor que la calle, algo mejor que la violencia, para reparar su historia. Esa cuestión es sagrada, o sea, ser cura de esa gente para mí es el orgullo más grande del mundo. Pablo, te quiero agradecer enormemente por estar junto a nosotros, por mostrarnos una realidad que tal vez pocas veces queremos abrir los ojos y darnos cuenta que está, y tal vez con un grado mayor de importancia darnos cuenta no solo de que está, sino que podemos hacer algo justamente por trabajar al respecto. Recordemos la cuenta del Banco BBVA, bueno, la página www.hogardecristo.cl, donde pueden también sumarse a esta campaña y que juntar 1.000 millones de pesos para el día 6 de agosto. Sí, también hay un fono, un fono 800, que es 800-320-188. Perfecto. ¿Y la cuenta del BBVA? Es la cuenta 1808 del BBVA. Perfecto. Gracias por estar junto a nosotros, Pablo. Ojalá que tengamos buenas noticias frente al término de esta campaña y tendremos ahí también oportunidad de volver a conversar seguramente. Saludamos a través tuyo a toda la gente que trabaja en el Hogar de Cristo. Sí, pero de todas maneras, los saludamos a todos y gracias por ser parte de este hogar de todos. Gracias. Y te queremos entregar este libro. Siempre la gente de Feria Estrena el Libro nos envía textos de regalo para nuestros invitados. Esta es La luz en casa de los demás, que me parece que también en su título tiene bastante que ver con lo que ustedes hacen. Yo sabía que tenía que puro venir hoy día. Gracias por estar junto a nosotros, mucho éxito y mucha suerte. Gracias. Nos vemos en la próxima, gracias a ustedes también por acompañarnos, ya lo saben, www.hogardecristo.cl.